Axel, bienvenido. Claro que sí, compañeras, estamos ya pues muy emocionados definitivamente, estamos a pocas horas o minutos, no sabemos qué es lo que va a decidir en este momento el cónclave, pero con nosotros está el licenciado Byron Valdizón. Byron, cuando hablamos del cónclave, hablamos de un momento histórico para la Iglesia Católica, historia por el mundo, definitivamente, pero en este momento están reunidos posiblemente en la cuarta o quinta elección. Y podríamos saber ya en los próximos minutos la fumata si sería negra o blanca, pero hay expectativa, hay varias estimaciones que han hecho los medios locales italianos, donde pues tienen a dos figuras claves, pero que nada está escrito. Eso es así como tú lo pintas, ¿verdad? Porque como es secreto, pueden haber especulaciones. Desde luego, y esto está más que claro que a estas alturas, ya los cardenales al interior del cónclave, o sea, con llave, ya sabrán las tendencias, por dónde va. Pero precisamente una de las prohibiciones que marca la Constitución Apostólica que rige la sede vacante es la prohibición de dar a conocer lo que sucede. Revelarlo, ¿verdad? Pero de que hay tendencias, seguramente que ya cada cardenal está viendo por dónde va la cosa, ¿verdad? Claro, y es que Byron, estamos hablando de eso del mediodía, madrugada, Guatemala, se daba la segunda fumata, pero sorprendía porque ayer precisamente, que estaba programada para las 7 de la noche hora Vaticano, se extendió hasta las 9 de la noche, es decir, 1 de la tarde hora Guatemala, y hasta en ese momento se conoció la fumata. Hoy han respetado el horario, pero ahora se podría anticipar. ¿Podrías explicarnos eso? Porque dicen que si entre la cuarta y quinta elección existe ya un papa, ellos podrían anticipar, es decir, a las 16:30 horas, hora Vaticano, podrían estar anunciando. Bueno, sí, recuerda que lo que pasó ayer, que fue, digamos, la primera votación, que así lo establece la Constitución Universi Dominici Gregis, que es la que rige la sede vacante, que el primer día, recuerdas, la misa. Correcto. Y la primera votación, una. El día de hoy, hablando de horario de Roma, ya pasaron dos votaciones y vendrán otras dos a partir de las 4:30 hora de Roma. Bueno, la primera, pues están así como diciendo, y esto más o menos como es. Claro. Y recuerda que son 133 cardenales, muchos ya grandes, y nos sorprende ahora casi 2 horas, ¿verdad? Sí. O sea, ya van agarrando ritmo. El ritmo. Entonces, es posible, eso todo cabe en la posibilidad, de que hoy en la tarde de Roma, madrugada de Guatemala, podamos hablar de una fumata blanca. Ahora, con tu pregunta, como cada jornada tiene 2 votaciones, si en la primera no hay elección, se guardan las papeletas, no hay fumata. No hay fumata. Hasta la segunda. Pero como tú dices, si en esta ya hay alguien con 89 votos o más, ahí ya no se hace la segunda y de una vez ya se sabe quién es el Papa. No, y este es el momento que estamos esperando precisamente en Guatemala y en el resto del mundo, porque hablamos de los 133 purpurados, que como tú decías, la mayoría de ellos tienen una edad avanzada, pero también una trayectoria grande en poder buscar el perfil del nuevo Papa. Esto de alguna manera estaría generando cambios en la Iglesia Católica, ¿no? Porque existe los conservadores, existe la nueva tendencia que dejó el Papa Francisco y que podría dar sorpresa, o podría regresar el Papa a un país europeo, o podría continuar haciendo una revolución litúrgica. Sí, tenemos ya una buena cantidad de años, yo creo que ya más de 40 años que no tenemos un papa italiano, que era un poco la tradición. Recuerda el papado de Karol Wojtyła, polaco, Benedicto XVI alemán, Francisco argentino.
Entonces, bueno, alguien se preguntará, ¿es tiempo de retomar a un papa italiano? Pero también ten presente que el Papa Francisco en los últimos consistorios, él creó cardenales de países muy lejanos. Claro, que no estaban incluidos en esto. Sí, entonces, bueno, es posible que estemos poniendo la mirada en Asia, en África, en Oceanía. O nuevamente en América. O nuevamente en América, ¿verdad? Esas son las tendencias y como tú dices, hay líneas, hay unos que son más pastoralistas, hay otros que son más conservadores, hay quienes también son más liturgistas, en fin. El tema es cómo encontrar la calidad pastoralista de Juan Pablo II, la sabiduría teológica de Benedicto, la misericordia, amor y cercanía de Francisco en estos 133 cardenales que están ahí. Claro, y es que algo también que quisiéramos pues explicarles a los amigos televidentes, Byron, es la manera en la cual ellos terminan su jornada de concentración, consagración y de elección, y posteriormente pasan al descanso para posteriormente iniciar una jornada al otro día. Por esa razón es que ellos tienen sus comidas intervalas a los momentos de elección, ¿correcto? Sí. Hace un momento estaban almorzando, ya entraron nuevamente a la votación, y lo que esté pasando en este momento allá en la Capilla Sixtina, pues podría ser la decisión final, o podría ser algún consenso no llegado al acuerdo. Sí, mira, la Constitución que les he mencionado habla que no se pueden hacer esos consensos o diríamos obligar a alguien o negociaciones, es decir, como a veces estamos acostumbrados a ver en el tema meramente político de cualquier Correcto. país, ¿verdad? Eso está castigado. Pero definitivamente que en esas tendencias pueden, en los momentos de comida, pero entre los mismos cardenales de un país, por ejemplo, bueno, como vemos, que pensamos por aquí, por allá, pero no podemos negociar, ¿verdad? Exacto. Sí, y lo que tú dices, esperaríamos de aquí al sábado, que sería una última jornada. El Claro. domingo hay receso. El receso porque no se llegó a los consensos en los días establecidos. Se da uno, ¿verdad?, de oración para Sí. tomar nuevamente. Sí, porque si existiera un caso que es muy raro por lo que ha sucedido en los últimos cónclaves, que hay un promedio de 5 días máximo, que se llegara a la 33 votación, entonces ya en la 34 ya solo se quedan los dos últimos más votados en el último escrutinio. Estos dos no tienen, digamos, voz, no pueden votar en este caso, y los demás tienen que elegir sobre esos dos, que sería un extremo, siempre con esas 2/3 partes. Claro. Y es que si miramos el legado, Byron, que ha dejado cada uno de los papas que han venido en los últimos, podríamos abordar los últimos 60 años, existe en el papado de Francisco, la participación mayor de la mujer en toda la historia. Y esto en cargos y puestos muy delicados. Mira, eso que tú estás diciendo, yo lo partiría en dos líneas. Uno, estamos pensando en un sucesor del Papa Francisco o en el sucesor de Pedro, ¿verdad? Porque Correcto. ahí tú verás alguien que dirá, seguimos la línea de Francisco, lo que tú dices, Ajá. participación de la mujer. Él también estuvo viendo cómo ordenaba un poco la curia romana, el tema financiero en Roma, el tema de la pederestería, todo ese tema de los abusos,
el tema ecológico, Correcto. la búsqueda migración, de la paz, la la migración. migración, la cercanía, estar más con los pobres y desde luego cómo hacer que todo ese pensamiento del Papa llegara hasta las parroquias, ¿verdad? Él hablaba mucho de cambios en las mismas parroquias. Entonces, seguimos esa línea o, como ya lo hablamos, ¿verdad? Pensemos en el sucesor de Pedro ante las realidades también que vive el mundo ahora, que son distintas de hace 30, 50, 100 años. Claro, definitivamente. Y es que vemos las imágenes también en este momento, Byron, de la Capilla Sixtina, una capilla que fue remozada en los últimos días, después del funeral, entierro y los 9 días del Papa Francisco, que encierra historia, ¿no? Cada una de las pinturas encierran historias, encierran episodios de la vida. Pero también hablemos específicamente de el reto que tiene la Iglesia Católica, que son retos importantes que se quieren o retomar, como decíamos hace un momento, Byron, que se retome un Papa europeo y que vuelva nuevamente a la Iglesia a como era en el tiempo del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, o bien continuar con ese trabajo. Pero el observar cada uno de estos lugares encerrados, totalmente excluidos del mundo exterior, nos da la pauta de que el Espíritu Santo ya está obrando en ellos, y prueba de ello es estas elecciones que aún no hay consenso. Sí, fíjate que respecto de lo que tú decías de la Capilla Sixtina, yo quisiera regresar porque hay tanto, de verdad, tantas anécdotas que hablar, pero la Capilla Sixtina se empezó a utilizar por primera vez en el año 1492 y ya de forma permanente hasta 1878 en la Capilla Sixtina. Pero antes se hacía el cónclave donde moría el Papa, ¿verdad? Y ahora es en la Capilla Sixtina desde este año 1878. Es hermosísima, tengo el gusto de conocer la Capilla Sixtina y en este ambiente, así como lo estamos observando ahora, de verdad, más los cantos, más las meditaciones, más la vida espiritual que ellos están llevando, pues los tiene que mover hay un ambiente espiritual, como tú dices, para elegir. Correcto. Y es que ya que estamos hablando de historia, Byron, muchas personas en el mundo tal vez desconocen que en un momento determinado pasaron 3 años sin elegir a un papa, que la historia así lo marca, en 1242 por ahí más o menos, no sé si estoy bien en la fecha, pero que tuvieron que encerrarlos por varios días, les quitaron el techo, les racionaron, o sea, menos su comida, es decir, llegó un momento de una presión estricta. Fíjate que esto fue en una ciudad que se llama Viterbo, ahí muy cerca de Roma. Había un conflicto, diríamos, entre Italia y Francia y no había modo que se decidiera. Y bueno, la ciudad de Viterbo dijo, bueno, ya mucho tiempo. Tú dices 3 años, pero vamos a decir, fueron 2 años y 10 meses. 10 meses. Entonces les empezaron a quitar el alimento y después ya les quitaron el techo y con ese frío, como quien dice, elijan. Y ahí se empezaron a enfermar algunos y por eso creo que 2, 3 cardenales perdieron la vida, ¿no? Sí, imagínate, si lo promediamos en 3 años, hubo fallecidos como cardenales, ya iban quedando pocos y al final pues trajeron o escogieron a un papa que no estaba en el cónclave y precisamente este papa, si no estoy mal, Gregorio X, él fue el que dijo, no, esto hay que normarlo. Correcto. Y por eso se dice que él es el que establece ya el primer documento de cómo hacer un cónclave. Aunque ese de Viterbo
podría ser el primer cónclave porque les echaron llave. Los encerraron prácticamente. Entonces ya había un cónclave así como quien dice la fuerza, pero ya después ya se hizo un documento y se estableció a lo largo de la historia varios cambios, o se establecieron cambios hasta este de 1996, Correcto. que es propio del Papa Juan Pablo II. Claro, Byron, hay una película que ha sido pues muy de tendencia en las últimas semanas desde que falleció el Papa Francisco, el funeral, los 9 días y llegar a este episodio del cónclave. Precisamente se llama El Cónclave, la película. ¿Qué tan apegado está a la realidad de lo que está sucediendo en estos momentos en la Capilla Sixtina? Porque te remarcan momentos claves y que uno ya tiene una idea ahora más clara de cómo es que los cardenales se han reunido, se han consagrado, se han capacitado y están tomando decisiones ahora. Sí, tal como tú lo explicas, tiene una buena cantidad de metodología cierta, pero también tiene su ficción, claro, ¿verdad? Como toda película, para darle un poco de sabor, por decirle así. Pero sí, imagínate, son sistemas para algunas personas, especialmente los más jovencitos, dirán, bueno, ¿por qué no se hace todo digital, verdad? Correcto. Pero está el proceso del voto, llevo mi boleta, que en una bandeja, en una urna, todo. Luego viene el conteo. Que hay que ponerle un hilo, ¿verdad? Todo ese proceso que se ve en la película. Igual que el anillo, ¿sí? La distribución del anillo, la sede vacante, o sea, todos sí. los temas. Existe como te digo, una buena cantidad de metodología y tiene su parte, pues, de ficción, como por ejemplo esos elementos de pláticas, de buscar ciertas asociaciones de votos y todo. Son situaciones propias de la película, pero yo los invitaría a aquellos que quieran como conocer el paso a paso este documento, que lo pueden encontrar fácilmente en internet. Se los voy a leer así como está escrito: Universi Dominici Gregis, y ahí está el paso a paso de la sede vacante y la elección del nuevo Papa. Perfecto, Byron Valdizón. Ahora un mensaje a los amigos de TN23, porque en cualquier momento volvemos a retomar el tema. Vamos a dejar por un momento el tema del cónclave, porque en algunos minutos ya veremos la fumata y volveremos nuevamente a retomarlo. Un mensaje para los guatemaltecos, Byron, que están pendientes de TN23, pero están pendientes también de lo que decían los cardenales allá en la Capilla Sixtina. Bueno, yo quisiera dirigirme en este caso a los televidentes que profesan la fe católica. En primer lugar, que estemos en una actitud orante y que le pidamos al Espíritu Santo que le dé sabiduría a los cardenales para que elijan al Papa que necesita la Iglesia. Actitud orante, y luego, pues, estar buscando la información más acertada, más fiel, así como lo estamos aquí compartiendo contigo, para orientarnos de mejor manera. Byron, muchísimas gracias por haber estado en TN23, que como siempre te decimos, es tu casa también. Gracias. Y a usted, amigo televidente, pendiente, porque en cualquier momento regresamos con esta fumata que podría ser blanca o negra nuevamente y extender el cónclave. Bianca, Jensi, vamos con ustedes.